Hola, buenas noches a todos. ¿Cómo están? Dios les bendiga. Gusto verlos, verlas. Es una bendición poder estar en la casa de Dios, ¿verdad? Adorarle y estar en la comunión con los hermanos y aprender de su palabra, que a eso hemos venido, ¿verdad? O venimos a otra cosa, ¿no? Venimos a estar con nuestro Dios. Y el tema de esta noche es mansedumbre y humildad. Mansedumbre y humildad. Acompáñenme a Mateo 11:29. Es un versículo conocido. Es un versículo muy profundo también. Y vamos a tocar alguna parte de lo que menciona nuestro Señor en este versículo. Ya está ahí con su Biblia. También lo van a proyectar y dice así: llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Amén. Vamos a hacer una oración. Acompáñenme cerrando sus ojos, por favor. Precioso Dios nuestro, te damos tantas gracias en esta noche por la bendición y el favor inmerecido que tú nos das de poder adorarte y acercarnos a ti, Señor, con confianza, sabiendo que tú estás cerca de nosotros, que tú nos escuchas, que tú nos miras, que tú conoces lo profundo y lo más íntimo de nuestro ser, y que no hay nadie que nos ame más que tú, Señor. Gracias por la salvación, el perdón de nuestros pecados, que nos permite estar hoy aquí, Señor, que nos permite tener la libertad de poder reunirnos en tu nombre y adorarte y aprender de tu palabra. Yo te ruego que tú me ayudes a poder hablar como conviene, con sabiduría y conforme a tu voluntad, tu palabra, Señor. Que me llenes de tu gracia para hablar y también que llenes de tu gracia a mis hermanos para poder escuchar y sobre todo escucharte a ti, Señor, que puedan discernir tu voz en medio de la enseñanza, que puedan saber que eres tú quien les habla, Señor. Te doy gracias en esta noche, nos ponemos en tus manos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Desde que somos pequeños, todos vamos aprendiendo cosas, ¿verdad? ¿O hay alguien aquí que nació sabiéndolo todo? ¿No, verdad? A lo mejor, no es cierto. Nadie nace sabiendo cosas. Todos vamos aprendiendo con el paso del tiempo. Aprendemos a caminar, aprendemos a hablar, aprendemos a comer. Hay algunos que no han aprendido hasta la fecha, pero todos vamos aprendiendo a ir al baño, a escribir, a leer. Hay cosas que aprendemos por intuición o por lógica, es decir, que nadie nos enseña. Por ejemplo, ¿cuántos saben que meter la mano en el agua hirviendo es peligrosísimo? Lo sabemos, pero no lo hemos hecho, ¿verdad? O hay alguien que ya lo hizo y, aprendí porque metí mi mano. No, eso es algo que aprendemos por lógica, por intuición. Y también hay muchas de las cosas que sabemos porque alguien más nos la enseñó. Y hay muchas de esas cosas que sabemos que no sabríamos si alguien no nos lo hubiera enseñado, si alguien no hubiera dedicado tiempo, esfuerzo a enseñarnos. Todos aquí sabemos algo. Sabemos pues tocar un instrumento como el Andrés, o 4 o 5. Todos aquí, hay alguien que a lo mejor sabe coser muy bien, que alguien sabe cocinar muy bien. Hay alguien que tal vez sabe de carpintería o de electricidad muy bien, de contabilidad, tantas cosas que alguien puede especializarse y saber. Alguien podría decir, no, sabes, yo no sabría cambiar una llanta si mi papá no me hubiera enseñado. Yo no sabría cambiar un tanque de gas si mi papá o mi abuelo no me hubiera enseñado. Yo no sabría cocinar arroz si mi abuelita no me hubiera enseñado, ¿no? ¿Cocinar? Sí, cocinar arroz. Es una de agua por media de arroz, ¿verdad?
Sí, yo cuando empecé a vivir solo yo no sabía cómo hacer arroz, le tuve que llamar a mi mamá para que me dijera cómo se hacía arroz después de tantos años. Ay, hay cosas que no sabríamos por nosotros mismos. Y también pasa en la vida espiritual. También pasa en la vida espiritual. No hay cosa alguna que nosotros no pudiéramos aprender por nosotros mismos, a menos que las aprendamos de Jesús. Son cosas que no sabríamos cómo hacer a menos que Jesús nos dijera cómo. Por eso es Jesús nuestro mayor ejemplo, por eso es que debemos seguir sus pisadas, sus huellas, hablar como Él hablaba, llenar nuestro corazón de sus palabras para ser como Él. No sabríamos amar al prójimo, no sabríamos perdonar, no sabríamos tantas cosas si no fuera por Jesús. Y algo de suma importancia que necesitamos aprender de Jesús es esto que Él dijo: aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón. Es curioso que la única ocasión en la que Jesús dijo aprendan de mí fue esta frase. En ningún otro lugar en los evangelios van a encontrar que Jesús dijo esto. Y esto es algo de suma importancia. Si Jesús dice, mira, aprende de mí esto, le está dando una suma importancia el Señor. Y es porque ser manso y humilde de corazón no es algo que podamos aprender por nosotros mismos, que podamos hacer por nosotros mismos. Es algo que tenemos, sí o sí, que aprender de Cristo. ¿Y qué es aprender? Bueno, hay varias definiciones, pero una de ellas dice que aprender es adquirir conocimiento, estudiando o a través de la experiencia. Aprender es también perfeccionar o modificar conocimientos que ya tenemos. Es adquirir habilidades, destrezas, valores o conductas. A mí me gustaría, por ejemplo, aprender a tocar el piano, pero pues a Andrés no le veo mucho ánimo de que me quiera enseñar. Todos queremos aprender cosas, ¿no? Y todos constantemente estamos aprendiendo cosas, adquiriendo información, habilidades tal vez. Y el aprendizaje o aprender cosas proviene, como les mencionaba, a partir de la experiencia, de cosas que vivimos, de cosas que estudiamos, de cosas que observamos, de alguien que nos instruye también. El aprendizaje lleva a una transformación en la manera en la que pensamos, en la manera en la que actuamos y en la manera en la que comprendemos la realidad. Aprender cosas nos lleva a entender cómo es la realidad. Y aprender no es solo memorizar información, es dar un significado a esa información para poder utilizarla en diferentes circunstancias. Es darle un significado a lo que aprendemos para poderlo utilizar. Si no, eso no es aprendizaje, es simplemente información. Y es algo muy distinto que tus maestros tal vez en la escuela te hayan dicho, a ver, póngame atención, vamos a aprender pues, la regla de 3. A ver, póngame atención que hoy vamos a aprender pues, la historia de México. Les voy a enseñar esto. O a lo mejor es algo distinto cuando tu papá te dice o tu mamá o alguien, ponme atención, mira, esto se hace así. ¿Alguna vez alguien les ha dicho eso? Mira, pon atención, te voy a enseñar cómo. O ustedes a lo mejor le han dicho a alguien, ¿no? Pero es completamente distinto cuando Jesús nos dice, pon atención y aprende esto. ¿Y qué es lo que nos dice que aprendamos? Mansedumbre y humildad. Mansedumbre y humildad. Es algo de suma importancia que debemos aprender del Señor.
Jesús les dice a los discípulos, aprendan de mí cómo yo reacciono ante la ofensa, cómo yo reacciono ante la injusticia, cómo yo actúo ante el dolor ajeno, cómo yo actúo ante las calumnias. Aprendan de mí y hagan lo que yo hago. Y en palabras de cualquier otra persona, esa frase, aprende de mí, se puede escuchar medio, pues, ¿cómo llamarlo? Se puede escuchar muy, pues como de mucho orgullo, ¿no? Es como si yo les dijera, cuando yo llegue aquí a la iglesia, todos pongan su mirada en mí y aprendan cómo yo camino y cómo yo me siento y cómo yo tomo agua y cómo yo toco la guitarra. Sería muy, muy feo, ¿no? Muy desagradable. Que alguna persona nos dijera, oye, presta atención a cómo vivo yo y así como vivo yo, así haz tú. Sería algo, pues, no muy bonito. Aprende de mí cómo yo hablo, cómo yo tomo decisiones, cómo yo actúo. Eso en palabras de cualquier otra persona es desagradable. Pero en la boca de Jesús esas palabras son vida para nosotros. En la boca de Jesús esas palabras, aprende de mí esto, es algo que nos ayuda, que nos bendice, que nos transforma, que nos cambia. Cuando aprendemos de Jesús lo que Él nos enseña, cuando aprendemos la verdad que transforma, nuestra comprensión de la realidad cambia. Cuando aprendemos de Jesús, nuestra comprensión de la realidad se transforma. No tendríamos paz si no entendiéramos que la fe en Cristo es vida eterna, que el que cree en mí tiene vida eterna. Cuando Él nos enseña esto, nuestra vida entera cambia. Nuestra forma en la que entendemos las circunstancias que vivimos deben cambiar y cambian. Nuestra realidad cambia en la medida en la que aprendemos a Cristo. No sé si alguna vez han escuchado la frase, esa persona trae la realidad bien alterada. Cuando creen cosas que no son ciertas, ¿verdad? Pero en Cristo, cuando aprendemos de Cristo, entendemos la verdad, entendemos la realidad de las cosas. Y el Señor no les dice a sus discípulos, miren, aprendan de mí cómo hacer milagros, aprendan de mí cómo caminar sobre el agua, aprendan de mí cómo sanar enfermos, aprendan de mí cómo echar fuera demonios. No les menciona eso. ¿Qué es lo que les dice que aprendan de Él? Mansedumbre y humildad de corazón. Mansedumbre y humildad de corazón es lo que constantemente tenemos que aprender de Cristo Jesús. Algo que caracteriza de sobremanera a Jesús es su mansedumbre y su humildad. Sobremanera, Él siendo el Dios del universo, el Señor de la creación, Él decidió voluntariamente tomar forma de siervo y humillarse. Es algo que lo caracteriza desde la eternidad. Un diccionario define la mansedumbre como una actitud interna del corazón, libre de orgullo y arrogancia, que reconoce la dependencia de Dios. Un diccionario define la mansedumbre como la expresión externa de la humildad. La mansedumbre y la humildad son como la raíz y el fruto. Alguien dice que la humildad es algo interno y la mansedumbre es la expresión externa de la humildad. Y la mansedumbre también la podemos definir como una virtud que modera la ira, es decir, que regula la ira, el enojo y el resentimiento. Es una virtud
que es caracterizada por la fuerza bajo control. Es decir, cuando tú quieres como mostrar tu fuerza o enojarte y hacer algo, pero controlas esa emoción o ese sentimiento de enojo. La mansedumbre es gentileza, paciencia, docilidad. Y la mansedumbre no es un símbolo o signo de debilidad. La mansedumbre no es debilidad. La mansedumbre es un símbolo de docilidad y amabilidad. Dice el proverbio, la respuesta amable calma el enojo y la respuesta grosera la enciende más. No sé si te ha tocado hablar tal vez con personas que están enojadas y que conforme están conversando, a lo mejor la persona no se calma y se enoja y ese enojo a lo mejor te llega a ti y tú también tal vez te quieras enojar. Pero en lugar de enojarte, tú respondes con calma, con mansedumbre, con una blanda respuesta. Hay un contraste ahí muy marcado, ¿no? ¿Alguien puede confundir la mansedumbre con debilidad? Y ese es el concepto a veces que las personas tienen en el mundo, que alguien que no contesta, alguien que no es grosero, alguien que es amable, es una persona débil. O si no, pregúntenle a Trump, ¿verdad? Pero una persona mansa en realidad es una persona que tiene una fortaleza de carácter. Una persona que tiene mansedumbre es una persona que en realidad no es débil, sino tiene una fortaleza de carácter, que tiene la capacidad de reaccionar correctamente. Y no todos tienen la capacidad de reaccionar correctamente ante ciertas circunstancias. La mansedumbre es también la capacidad de mantener un trato suave y calmado ante ofensas, ante injusticias, mostrando dominio propio. Mansedumbre es mantener un trato suave y calmado ante ofensas e injusticias. Y aquí es como dice el proverbio 32:1, donde la puerca tuerce el rabo, porque ¿cómo actuamos cuando alguien nos ofende? ¿Cómo actuamos cuando alguien es injusto con nosotros? ¿Cómo es la reacción de nuestro corazón? ¿Qué es lo primero que pensamos cuando alguien nos ofende? A lo mejor no lo decimos, pero en la mente sí decimos, pues tú también. O también, pues que te orine un perro a ti también, ¿no? ¿Cómo es nuestra reacción ante la ofensa, ante la injusticia, ante el maltrato de otras personas? Y alguna vez les conté que mi novia, mi ahora esposa, cuando éramos novios, me regaló unas botas, de esas pesadas, como de ingeniero les dicen, ¿no? No sé si las han visto, me imagino. Unas botas amarillas, no eran Caterpillar porque no eran Caterpillar, pero se parecían. Entonces, pues yo las había estrenado y me ve una persona y me las ve puestas y me dice, ¿qué no había para hombres? Me dice. Y cuando me dijo eso, no me lo dijo en broma, me lo dijo muy en serio. Cuando me dijo eso, yo sentí caliente desde la planta de los pies hasta la cabeza. Y yo, pues vi su expresión y supe que no era broma, o sea, que me estaba queriendo ofender. Y yo dije, y así como sentí ese calor, así, pues por los pies me llegó a la cabeza y así, gracias a Dios, se fue. Y pude contestarle con amabilidad, le digo, sí, también sí había, ¿no? Y ya, pues, cada quien siguió su camino, no sé. Pero es algo que vamos a enfrentar constantemente. Siempre van a haber circunstancias que vayan a probar nuestro corazón para ver cómo reaccionamos. Ante las ofensas, yo no siempre he actuado mansamente.
Algunas veces, gracias a Dios, sí, pero yo reconozco que hay ocasiones en las que yo no he actuado mansamente. Nos cuesta mostrar mansedumbre, nos cuesta mostrar un buen trato, nos cuesta mostrar amabilidad cuando alguien no es amable con nosotros. Porque es muy fácil ser amable con los que son amables, ¿verdad? Con nosotros. Es muy fácil amar a los que nos aman, es muy fácil tratar bien a los que nos tratan bien. Pero cuando alguien no nos ama y cuando alguien no nos trata bien, ahí es donde tenemos que mostrar lo que hay en nuestro corazón, ¿no? Dice el proverbio que el respeto se gana pasando por alto las ofensas. Y alguien podría decir, no, es que si tú no le respondes como él te está hablando, estás mostrando debilidad de carácter. Estás mostrando que eres un dejado. Si te hacen bullying en la escuela y tú no respondes, pues es que eres un débil, ¿no? Pero alguien que muestra mansedumbre tiene una fortaleza de carácter que otros no tienen. Pensar que actuar mansamente es dejarse mangonear. Mostrar mansedumbre no es mostrarse inferior a otros. La mansedumbre es un fruto que produce el Espíritu en el creyente. La mansedumbre es algo que solamente el Espíritu de Dios puede producir en nosotros. No es algo que nosotros podamos forzar. Es que yo quiero ser manso, yo quiero ser manso. Y gritas hasta que te vuelvas manso. No. La mansedumbre es algo que proviene de tu relación con Dios, de nuestra relación con Dios. Es un fruto espiritual que refleja el carácter de Cristo y sobre todo nos ayuda a actuar con sabiduría en momentos complicados. La mansedumbre es un rasgo característico indispensable en el cristiano, en aquel que quiere ser como Cristo. La humildad, dice un diccionario, que es el conocimiento de las propias limitaciones y debilidades, actuando en consecuencia con ese conocimiento. La humildad es saber tus limitaciones, tus debilidades y actuar en consecuencia con ello. Y también de la ausencia de egoísmo. Es la capacidad de reconocer nuestros propios defectos. Alguien puede decir, no, yo no tengo ningún defecto, ninguno. De la planta del pie hasta la coronilla de mi cabeza yo estoy perfecto, ¿no? Nadie puede decir eso. La humildad no es una falta de autoestima o de dignidad. Al contrario, la humildad es tener una autoestima sana. Alguien que tiene una autoestima sana, que sabe cuál es su valor en Dios, puede mostrar humildad en cualquier momento. Alguien que sabe cuál es su valor en Dios no busca la validación de otras personas. No necesita la aprobación de otras personas, porque sabe que lo único que necesita es el amor y la aprobación del Señor. Una persona humilde sabe admitir sus errores, y aquí es también donde la puerca a veces tuerce el rabo, porque somos muy difíciles o duros a veces de reconocer que nos equivocamos. Nos cuesta mucho trabajo. Somos a veces muy difíciles para pedir perdón y para perdonar. Una persona humilde también puede valorar los logros de otra persona sin sentir envidia o sin sentirse amenazado. ¿Cómo te sientes cuando ves a un amigo tal vez de tu infancia que pues a lo mejor que ha prosperado mucho, ¿no?
o a un vecino que tiene un mejor auto o una mejor casa que tú. ¿Cómo te sientes cuando ves los logros de los demás? O cuando tú ves que alguien crece en el ministerio, ¿no? Que Dios lo usa, que Dios le da de su gracia para servir. Y tú dices, no, ¿y a mí no? ¿Por qué, Señor? Y te enojas, ¿no? A mí a veces me da envidia el Andrés, pero a veces nada más. El humilde sabe compartir también. Una persona humilde sabe compartir no solamente los bienes que tiene, sino el conocimiento o el tiempo con otras personas. Y lo hace con un buen corazón. A veces nos cuesta trabajo compartir de buena gana. Compartimos como pues a la fuerza. Alguien te ve que pues sacaste un chicle y te lo estás comiendo bien a gusto y se te queda viendo y tú te le quedas viendo y pues no tienes más de otra que decir ¿quieres? Porque si no lo haces pues te ves mal tal vez, ¿no? A veces nos cuesta trabajo compartir con un buen corazón. Una persona humilde sabe ser siempre agradecida. Una persona humilde no busca imponerse ni sobresalir sobre los demás. Imagínense que estamos pues aquí tocando en la alabanza, ¿no? Y está pues el tranquilo y empieza el Andrés despacio y yo quiero tocar con la guitarra fuertísimo, ¿no? No, véanme cómo toco yo. Y empieza el Andrés a cantar suave y yo levanto mi voz para que me vean a mí, mírenme, cómo toco, cómo canto. ¿Cómo creen que se vería eso? ¿Habría aquí orden? ¿Sería de bendición eso? No. Una persona orgullosa es una persona que actúa así. La humildad que Jesús menciona hace referencia a la inclinación del corazón para someterse voluntariamente y alegremente a la voluntad de Dios. La humildad a la que me hace referencia Jesús hace referencia a un sometimiento absoluto y con un buen corazón, con alegría, a la voluntad de Dios. A una dependencia total de Dios. Una dependencia que no es debilidad, sino la mayor fortaleza que un cristiano puede tener. Decir yo dependo de Dios no es un signo de fortaleza, no es un signo de debilidad. Es la mayor fortaleza que un creyente puede tener. Jesús constantemente mencionaba, yo hago la voluntad del Padre, yo hago lo que a Él le agrada, el Padre y yo uno somos. Constantemente vemos a Jesús hablando sobre su unidad con el Padre y su unidad con la voluntad del Padre y el deseo que Él tenía de hacer la voluntad del Padre. Y este sometimiento completo a la voluntad del Padre a nosotros nos va a llevar a entender nuestra naturaleza, nuestro corazón, nuestras limitaciones, pero sobre todo nos va a llevar a entender más y más cómo es Dios. Porque entre más nos humillamos, entre más decidimos renunciar a nuestra propia voluntad, con mayor claridad vamos a comprender y vamos a ver la gloria y la grandeza de nuestro Dios. Porque un corazón orgulloso, una persona que no quiere someterse a la voluntad de Dios, no va a poder ver la gloria de Dios. No va a poder ser capaz de ver la mano de Dios obrando. Aunque Dios esté obrando, Él va a decir, no, pues es que fue casualidad. Una persona orgullosa tiene la realidad alterada. Pero entre más nos humillemos y dobleguemos nuestra carne, más comprenderemos la verdad y la realidad de la presencia de Dios en nuestras vidas. Por el contrario, el orgullo es un exceso de estimación propia, alguien que se estima demasiado
que está ligado a un sentimiento de superioridad. Está relacionado con la soberbia, que es un deseo desordenado de ser preferido por encima de otras personas. Y el salmista decía que Dios atiende al humilde, pero al altivo mira de lejos. Al altivo el Señor mira de lejos. Y la palabra atender significa aprobar o contemplar o mirar o tener de cerca. Pero a los orgullosos Dios no los mira de cerca, y no es porque Dios no quiera acercarse a ellos, sino es porque esas personas no quieren acercarse a Dios. Prefieren hacer las cosas pues con sus propias fuerzas, con su propia sabiduría, con su propia capacidad. El orgulloso piensa que es autosuficiente, que puede hacer los planes que él tiene en su propia inteligencia. No necesita a Dios. Y a veces, aunque somos cristianos, podemos actuar de esta forma cuando no entregamos nuestro día a día al Señor, cuando no oramos y dependemos de ese día de nuestro Dios. Pensamos que podemos hacer las cosas en nuestras propias fuerzas. Decía una frase de que el peor pecado que un cristiano puede cometer o que una persona puede cometer no es tanto matar o robar o asesinar, sino no depender de Dios. Porque cuando alguien no depende de Dios, le está diciendo a Dios: yo no te necesito. Yo puedo hacer esto solo. Yo tengo la capacidad, la inteligencia, las fuerzas para hacer estas cosas solo. Y a veces eso pasa cuando en nuestro día a día no oramos a Dios. Nos levantamos y así nos vamos. Lo que en realidad estamos tal vez diciéndole sin decir al Señor es: Señor, hoy no te necesito. Así como me levanto, así me voy y no te volteo a ver. Puede pasar, pero hay que recuperar la vertical, dijeran. Puede pasar tal vez, es normal que pueda llegar a pasar, pero no debe volverse un hábito no buscar a Dios. Al contrario, debe volverse un hábito el buscar a Dios todos los días, depender de Él, poner nuestras vidas en sus manos. Decía el proverbio: abominaciones a Dios todo altivo de corazón. Todo altivo de corazón. Y es completamente contrastante con lo que decía Jesús: manso y humilde de corazón. Dios abomina, dice el proverbio, a todo altivo de corazón. Y esta palabra abominar significa: a Dios le repugna el que es altivo de corazón. A Dios le repugna el que es orgulloso, el que se cree superior a los demás. Y muchas veces el orgullo puede no ser tan visible. Puede estar escondido en lo profundo del corazón de una persona. Y no sale a flote hasta que pasa alguna situación. El orgullo es muy, muy peligroso, porque nos puede llevar a pensar que estamos viviendo una vida correcta, una vida buena espiritualmente, pero la realidad puede ser distinta. Me acuerdo que una vez mencionó el pastor que el orgullo y la vanidad pueden llegar a crear necesidades incorrectas. El orgullo y la vanidad pueden llegar a crear necesidades que en realidad no son necesidades. Una persona orgullosa, una persona vanidosa, puede creer que necesita algo y no se da cuenta que Dios le está diciendo que no, oye, no necesitas esto. Y a lo mejor uno puede estar empecinado en decir: no, es que sí lo necesito, Señor. Y no es algo que en realidad
Dios esté viendo como necesario para nuestras vidas. Una enfermedad, por ejemplo. ¿Quién necesita una enfermedad ahorita? ¿Quién quisiera, no? Nadie. Nadie nos gustaría estar enfermos. A nadie nos gustaría que nos doliera la cabeza, la panza, los pies, el estómago, nada. A todos nos gustaría estar sanos todo el tiempo, todos los días de nuestras vidas. Pero en el plan de Dios puede Dios pensar, Iván necesita enfermarse hoy. Y yo llegar a pensar, Señor, ¿pero por qué? ¿No se siente bonito, Señor? Los planes del Señor son distintos a nuestros planes, ¿verdad? Iván necesita que se le ponche la llanta hoy de la moto, que sí me ha pasado varias veces. No sé, creo que les conté en alguna ocasión, iba yo manejando a mi casa en la moto y de la nada se apagó mi moto y yo pues me saqué de onda y la quise prender, no jaló. Entonces ya estaba yo, gracias a Dios, llegando cerca de mi casa, entonces la tuve que empujar y la empujé como, no sé, como 10 minutos tal vez. Y en eso la volví a intentar prender y que prende. Y yo me quedé sorprendido porque nunca me había pasado, de hecho nunca me ha vuelto a pasar. Y dije, no, pues a lo mejor de algo me libró Dios tal vez, ¿no? Pero alguien podría pensar, ay, ¿por qué se descompuso esta cochinada? Ya la voy a vender. Podemos tener una reacción tal vez que no es correcta cuando estamos enfrentando situaciones que son dolorosas o que son complicadas o que no les vemos el propósito, ¿no? Que no les vemos, yo no necesito, Señor, que pasar pobreza, pero tal vez Dios te dice, sí, tú necesitas ahorita pasar pobreza. Lo que Dios ve desde los cielos es muy distinto a lo que nosotros podemos ver aquí en la tierra, ¿no? Lo que nosotros creemos que necesitamos es muy distinto a lo que Dios sabe que necesitamos. Y el orgullo es lo que nos vela los ojos para entender el propósito y las verdades y lo que Dios quiere hacer. Cuando alguien es manso y humilde, puede llegar a inclinar sus rodillas y doblegar su voluntad y decir, Señor, no entiendo esto, pero tú tienes el control y de alguna manera tú me vas a enseñar y me vas a ayudar a salir de esto. Pero el orgullo nos lleva a pensar cosas que no son reales o cosas muy distintas a lo que Dios quiere para nosotros. La mansedumbre y la humildad nos ubican en la realidad de las cosas, nos ubican en la realidad de la voluntad de Dios. Por eso es tan necesaria en nuestras vidas. Por eso es tan indispensable que busquemos ser mansos y humildes de corazón también, para poder entender la voluntad del Padre y no centrarnos en nuestra propia voluntad. ¿Por qué una persona puede llegar a ser orgullosa? Bueno, hay muchas razones. Jeremías decía en Jeremías 9:23, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas. Alguien puede llegar a sentir orgullo, volverse orgulloso por la sabiduría que tiene o la valentía que tiene o las riquezas que tiene. Y cuando dice Jeremías no se alabe, esta palabra alabar significa alardear, celebrar, hacer brillar, presumir. Esta palabra alabar en el hebreo es halal, de donde se deriva pues la palabra aleluya. Y alguien orgulloso es alguien que presume su sabiduría, o alguien que presume su valentía, o alguien que presume sus riquezas. Y la palabra sabiduría significa también inteligencia, astucia, habilidad. Es una persona experta o experimentada en alguna actividad.
Y es muy común que las personas que llegan a tener muchos estudios, una licenciatura, maestría, doctorado y luego otra licenciatura y otras 3 maestrías y otros 4 doctorados, les crezca la cabeza, les crezca el cerebro, ¿no? Y como acumulan tanto conocimiento, pueden volverse muy orgullosos, muy duros, muy difíciles de poder incluso entablar una conversación normal con esa persona. Y también puede llegar a pasarnos a nosotros, ¿no? Que, ya me sé 2 versículos de la Biblia y ya me siento muy espiritual. Lo ha mencionado también alguna vez el pastor, ¿no? Esta sabiduría o esta capacidad de ser hábil también. Pues es que yo toco la guitarra y pues me creo mucho, ¿no? No, pues es que yo canto y me creo mucho, ¿no? Pues es que yo toco la batería y soy güero y de ojo verde y me creo mucho, ¿no? Y vendo quesos, nada. Las habilidades que tenemos a veces nos pueden llevar a tener un corazón orgulloso. ¿Ustedes cómo creen que sea Cristiano Ronaldo? ¿Bien humilde? No. Vanidoso a más no poder, orgulloso a más no poder. Es algo común que las personas hagan alarde de su conocimiento, de su habilidad para realizar tal o cual cosa. No, pues que yo terminé el IPCO y ya me creo también. Habían personas que creían que terminando el IPCO pues ya podían ser pastores, ya podían ir a una iglesia y pastorear. El proverbio dice que de Jehová viene la sabiduría. Es Dios quien nos da la sabiduría para hacer todas las cosas que podemos hacer. Y a veces el hombre cree que es él mismo. Y cuando habla también de valentía, el significado en hebreo habla de fuerza física, de valor, de poder. Y alguien puede decir, no, es que yo con mi esfuerzo, yo con mis manos construí esta casa. Yo con mi esfuerzo le di carrera a mis hijos. Yo con mi propio esfuerzo salí adelante y hice esto, hice aquello. Y hay muchas personas que piensan de esa forma, ¿verdad? Es que yo hice, yo con mis fuerzas, yo con mis grandes fuerzas hice esto. Y dejan a Dios de lado. En tu mano está la fuerza y el poder, y en tu mano el hacer grande y el dar poder a todos, decía David. Es de Dios la fortaleza en nuestro propio cuerpo, incluso para hacer las cosas. Porque ni aun el aire que respiramos es nuestro. Ni aun el aire que respiramos es nuestro. Nada es nuestro. ¿De qué otra cosa se puede enorgullecer una persona? De sus riquezas o de sus posesiones. Pues es que yo tengo 3 carros, 4 casas, 5 aviones. ¿Y tú qué tienes? Las personas que a veces empiezan a prosperar económicamente, naturalmente, a veces es peligroso en el corazón porque se puede generar un orgullo. Y no es que no sea algo bueno, al contrario, solamente Dios nos puede ayudar a prosperar en algún negocio o en alguna actividad que hagamos. Pero cuando empezamos a generar más ingresos, tal vez, hay un peligro que puede desviar nuestro corazón y desviarnos de Dios. El acumular, el tener cosas. Decía Moisés en Deuteronomio 8:18, acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder para hacer las riquezas. ¿Quién nos da el poder para hacer las riquezas? Dios. Dios.
no somos nosotros mismos. Es de Dios la gracia y la capacidad para hacer las riquezas. No hay nada que tengamos que podamos decir, esto lo tengo por mí mismo, esto lo tengo por mí y por nadie más. El orgullo distorsiona la realidad de las cosas, por eso es tan peligroso. El orgullo nos hace pensar cosas que no son ciertas. Decía Pablo, no hay nada que los haga a ustedes más importantes que otros. Todo lo que tienen lo han recibido de Dios. Y si todo se lo deben a Él, ¿por qué presumen como si ustedes solos lo hubieran conseguido? 1 Corintios 4:7. Todo lo que tienen lo han recibido de Dios. ¿Cuántos pueden estar de acuerdo con eso? Amén. Todo lo que tenemos lo hemos recibido del Señor. Y cuando el Señor Jesús habla de mansedumbre y humildad, aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón. Y termina diciendo el versículo, y hallarán descanso para sus almas. ¿Qué es lo que nos lleva a tener descanso? La mansedumbre y la humildad. La consecuencia de buscar tener un corazón manso y humilde es que podremos tener descanso para nuestra alma. Las personas que no tienen descanso en el alma es porque no hay mansedumbre ni humildad en su corazón, viven insatisfechas, viven buscando acumular, viven con orgullo en el corazón. ¿Quién no anhela una vida en paz? ¿Quién no anhela una vida en paz? Y la única manera en la que lo podemos tener es con mansedumbre y humildad, humillando nuestro corazón. Cuando Jesús dice, aprendan de mí, aprendan, ponme atención, fija tus ojos en mí. Para aprender se necesita tiempo, se necesita esfuerzo, se necesita concentración, se necesita voluntad. Y hay personas a las que les cuesta un mundo ser enseñados. Puede ser tal vez por el orgullo. No, eso que está hablando aquel, pues ya me lo sé, ¿para qué lo escucho? O eso que está hablando ella, pues ya me lo habían dicho antes, entonces ¿para qué le escucho? Hay personas a las que les cuesta mucho trabajo ser enseñados, poner atención, porque hasta para aprender se necesita mansedumbre y humildad. Y la mansedumbre y la humildad salen a relucir siempre en momentos críticos, en momentos complicados, en momentos difíciles, en momentos donde el corazón es probado. La mansedumbre y la humildad son un reflejo del carácter cristiano, de carácter, que es algo que hace mucho énfasis el pastor. Salud. Porque la vida cristiana se trata del carácter de Cristo, mansedumbre y humildad. Y la mansedumbre y la humildad provienen de conocer, de aprender a Cristo, de la comunión con Cristo. Las circunstancias que constantemente vivimos, las pruebas que pasamos, tienen el propósito de formar el carácter de Cristo en nosotros, para que otros lo puedan ver. Otros tienen que ver a Cristo en ti, sí o sí. Y eso te tiene que importar. No puedes vivir la vida sin desear que Cristo sea formado en ti. Nuestro mayor deseo, nuestro mayor propósito en la vida cristiana
en el venir a la iglesia, en levantar las manos, en la alabanza, en leer la Biblia, en orar. El mayor propósito que debemos tener como cristianos es que Cristo sea formado en nosotros. No es tener una religión, no es cumplir, no es que alguien nos vea, es que Cristo sea formado en nosotros y que otros puedan ver a Cristo. Todas las circunstancias que experimentamos, casi el 100% de las circunstancias que vivimos, requieren de nosotros mansedumbre y humildad. Todos los días, incluso en la iglesia, fuera de la iglesia, en tu casa, fuera de tu casa, en el trabajo, siempre van a haber circunstancias que requieran de ti mansedumbre y humildad. Que se te metió vas manejando y se te metió el que iba a un lado y ya mero chocas. Requiere mansedumbre y humildad. Que tu vecino te dejó la basura ahí enfrente, mansedumbre y humildad se necesita. Mostrar el carácter de Cristo. En todo momento, en todo lugar, con cualquier persona con la que estemos, sea de tu familia o no sea de tu familia, se requiere que mostremos mansedumbre y humildad. Como les decía, ¿no? El mayor ejemplo de mansedumbre y humildad es Cristo mismo, su vida. En los evangelios vemos constantemente la forma en la que Él se relacionaba con la gente y siempre era con mansedumbre y humildad. Decía Filipenses, el cual siendo en forma de Dios, hablando de Cristo, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Qué le llevó a Cristo? ¿Qué lo ayudó, por decirlo de cierta forma, a poder morir en la cruz? Mostrar carácter de mansedumbre y de humildad, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Es Jesús nuestro mayor ejemplo de mansedumbre y humildad? Ahora que estamos pues, en las lecturas bíblicas de Éxodo, de Números, en Números y en Deuteronomio, donde se muestra la vida de Moisés. Recuerdan el pasaje, ¿no?, que menciona que Moisés era el hombre más manso, no menso, sino manso que había en la tierra. Decía mi esposa, así que chiste, lo escribió Moisés. Pero pues si está ahí es porque es cierto, ¿no? Y cuando Moisés constantemente vemos que él intercede por el pueblo cuando el pueblo actúa neciamente, orgullosamente, y Moisés se pone a orar por el pueblo para que Dios no lo destruya, ¿no? Como en 2 o 3 ocasiones lo hace Moisés. Y en una ocasión cuando el pueblo le pedía agua y Dios le dijo que le hablara a la roca, y entonces Moisés, enojado, pues le pega a la roca y les dice, no les voy a, ¿quieren que les saque agua de la roca? Pues ahí está, ¿no? Casi, y le pega a la roca. Y entonces Dios se enoja con Moisés porque no representó su santidad, no representó la voluntad de Dios correctamente. Incluso personas dicen que él se atribuyó la gloria de hacer salir agua de la roca, ¿no? Les voy a hacer yo salir agua de la roca. Y entonces Dios lo castiga, es un castigo, pues podríamos pensar muy, muy duro, ¿no? Muy fuerte. Y le dice a Moisés, tú no vas a entrar, tú no los vas a llevar a la tierra prometida, tú no vas a entrar a la tierra prometida. Y en Deuteronomio, en los últimos capítulos, cuando ya están llegando casi a la tierra prometida y el Señor le dice, mira, Moisés,
ve a Moab, a las montañas que están al oriente del río, sube al monte Nebo, que está frente a Jericó, y contempla la tierra de Canaán. Mira la tierra que yo les voy a dar, la tierra de la cual tanto has escuchado, de la cual tanto te has esforzado. Y vas a morir allí en esa tierra, vas a morir allí en la montaña, le dice Dios a Moisés. Te reunirás con tus antepasados, como tu hermano Aarón, quien murió en el monte de Hor. Esto es en Deuteronomio 32, 49, y 2 capítulos más adelante, en Deuteronomio 34, creo que es el último capítulo de Deuteronomio, comienza el verso 1 diciendo: subió Moisés de los campos de Moab al monte Nebo, a la cumbre del Pisgah que está enfrente de Jericó, y le mostró Jehová toda la tierra de Galaad hasta Dan. Y más adelante dice: y murió allí Moisés, siervo de Jehová, conforme al dicho de Jehová. Y dice que Dios mismo enterró a Moisés. Imagínense que Dios mismo enterró a Moisés. Qué impresionante. O sea, que Dios mismo me enterrara a mí, pues no, ¿verdad? Pero que Dios enterrara a Moisés es algo impresionante. Y más adelante menciona también que murió Moisés ¿de cuántos años? ¿Quién da más? No, 120. Y que sus ojos y sus fuerzas, su vigor estaban completos. Es decir, que no murió de viejo, no murió de enfermo. Él murió porque Dios le dijo que allí iba a morir. Entonces yo me imaginaba a Moisés manso, el hombre más manso de la tierra, caminando hacia el monte a morir, porque Dios le dijo que eso era lo que tenía que hacer. No sé si lo habían pensado de esa forma, ¿no? Moisés subiendo el monte a morir. Dios le dijo: mira, sube ahí y ahí vas a morir. Y ahí va de obediente Moisés, manso. Si nos dijera a nosotros: oye, Iván, mira, sube al Cerro del 4 y ahí vas a morir, pues yo me voy para Oaxaca. O sea, ¿se imaginan esa convicción en Moisés tan fuerte, tan arraigada, tan profunda, que él sabía que con cada paso que estaba dando hacia el monte, hacia la cumbre del monte, lo acercaba a su muerte? Pero cada paso que él estaba dando era en obediencia a Dios. Cada paso que él daba, ya estaba llegando a la cumbre y Moisés: y ahora sí ya me voy a morir. No sé si imaginan, quién sabe qué habrá pensado Moisés, ¿no? Pero se imaginan esa situación. Dios no lo obligó. Dios no le puso un ángel a un lado y le picó las costillas: súbele, súbele. Moisés voluntariamente decidió morir para hacer la voluntad de Dios, porque había mansedumbre y humildad en su corazón. No lo menciona la Biblia, pero es probable que Dios mismo le haya quitado la vida a Moisés. No lo menciona, pero pues Dios es el dueño de la vida, ¿no? Y si lo hubiera hecho, pues tenía todo el derecho el Señor de hacerlo. Y es algo también que tenemos que hacer nosotros, ¿no? Avanzar hacia la muerte de nuestro orgullo, de nuestro ego, para hacer la voluntad de Dios. Moisés fue testigo de los milagros más asombrosos y comprendía el carácter de Dios. Moisés vio cara a cara al Señor como ninguna otra persona. Y aún así obedeció al Señor para ir a morir. Muy semejante a Cristo. Y así nosotros también debemos ser. Morir a nuestra propia voluntad, a nuestro orgullo, para en humildad y mansedumbre hacer la voluntad del Señor.
Vamos a ponernos de pie para terminar, hermanos. No hay nadie que no necesite más mansedumbre y más humildad, crecer en mansedumbre y crecer en humildad. Todos necesitamos crecer en eso. Nadie puede decir, no, yo ya llegué, ya la hice, ya la armé. Nadie puede decir eso. Puede que nos cueste mucho trabajo unas áreas que otras. Pero si tenemos esa convicción, deseo de que la voluntad de Dios se haga por encima de cualquier cosa, aún de nuestra propia vida, ¿no? Dios nos va a dar de su gracia. ¿Ven? Vamos a cerrar nuestros ojos. Amado Dios, te damos gracias en esta noche que nos permites estar aquí reunidos en tu nombre, Señor. Reconocemos nuestra gran necesidad de ti, Señor, nuestra debilidad, nuestras flaquezas, Señor. Tú conoces lo profundo de nuestro corazón y sabes si hay orgullo en él y en dónde está y si está escondido o no, o qué tan escondido está, qué tan expuesto está ese orgullo. Ayúdanos, Señor, a aprender de Jesús, a no menospreciar a Jesús, la enseñanza de Jesús, porque solamente Él nos puede ayudar a ser como Él, mansos y humildes de corazón. No de manera superficial ni levemente, sino profundamente mansos, profundamente humildes. Y eso nos traerá al corazón descanso, el descanso de saber que tu voluntad es buena, Señor. Nos permitirá entender lo que vivimos, nos permitirá ver con claridad. Entre más humillados estemos delante de ti, Señor, más podremos ver tu gloria, Señor. Quebranta el orgullo en nuestro corazón. Quebranta la soberbia, la altivez, la dureza del corazón. Quebrántanos, Señor, de tal forma que Cristo se ha formado en nosotros. Que podamos ver las cosas como tú las ves. Que a lo mejor no le llamamos orgullo, pero tú sí le llamas orgullo a una actitud que podamos tener, a una forma de hablar, a una forma de pensar, a una forma de comportarnos. Que podamos nosotros tal vez estar engañados pensando que eso no es una actitud orgullosa, pero la realidad tal vez sea otra, Señor. Abre nuestros ojos para comprender tu verdad y la verdad que nos quieres hablar día a día, Señor. Ayúdanos a caminar siempre en tu voluntad. Que tu voluntad sea lo más importante, más que nuestra propia vida, Señor. Más que nuestra propia satisfacción. Que tu voluntad sea más importante que cualquier otra cosa en nuestro diario vivir. Gracias te damos en esta noche. Llévanos con bien a casa, Señor. Te damos la gloria y la honra en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Démosle un aplauso al Señor. Él es bueno.